voy aquí a comenzar a grabar, ¿sí? Entonces, bien, muy bien, Esteban. Este, por aquí todo chévere. Entonces, vamos allá a comenzar, muchachos. Bueno, sean bienvenidos, ¿ok? Para la sesión número 7. Eh, voy a compartir por acá la pantalla. ¿Sí? Muy bien. Entonces, bueno, en particular, pues ya estamos ya en la recta final, ¿ok? Ya estamos ya en el último objeto de aprendizaje. Eh, Como ya saben, digamos, entre las actividades que tenemos por acá pendientes, vean que este fin de semana hay que entregar el trabajo de aplicación, ¿ok? Estoy muy contento con ustedes. De hecho, pues han mandado las encuestas, las he revisado y va muy bien, ¿ok? Entonces, para que lo tengan allí en cuenta, ¿sí? Entonces, ya saben que el trabajo de aplicación va para esta parte o digamos, es para este domingo. Tengo un pequeño retraso con referencia al taller, pero ya entre hoy y mañana estoy entregándoles las notas del taller. ¿Okay? Me retrasé un poquito porque, digamos, tengo que terminar de revisarlas todas para entonces poder habilitar las notas. Entonces, claro, no puedo, a usted ya le corregí, entonces debo publicar. No, o sea, necesito necesariamente terminar todo para poderlos publicar. Ok, Mariluz pregunta sobre el trabajo de aplicación. Vamos a verlo aquí rapidito. Vamos a descargarlo rápidamente para ver esta situación. A ver, editar. Recuerden siempre, muchachos, ver la rúbrica, ¿ok? Recuerden que en función a la rúbrica es que uno evalúa, así que por favor, antes de enviar el trabajo, vean, bueno, antes de hacerlo, de hecho, ¿no? O sea, vean siempre la rúbrica para que sepan pues cómo, qué es lo que, cuáles son los puntos que se van a evaluar e inclusive qué peso va a tener cada uno de ellos. ¿Okay? Muy bien, aquí tenemos el trabajo de aplicación y me está comentando Mariluz el punto 1, pero ya va, esta es la primera entrega, disculpa. Listo, segunda entrega. La segunda entrega dice, determinar el tamaño de muestra y construcción del muestreo. ¿Okay? Entonces, utilizando un nivel de confianza del 90% y un margen de error del 6%, establezca el tamaño de muestra ideal. Yo me imagino que ya ese punto todos lo hicieron. Recuerden que hay que hacerlo con la plantilla de tamaño de muestra. ¿Ok? O sea que no hay problema con eso. Ahora bien, no es solo eso. ¿Sí? Aquí dice, establezcan estrategias para seleccionar la muestra, al igual que el tipo de muestreo a utilizar y la delimitación de la población objetivo, en consonancia con el objetivo investigativo. ¿Qué significa eso? ¿No? Y eso es lo que pregunta Mariluz. En toda muestra no es suficiente decir, voy a entrevistar a 300 personas. Eso no es suficiente. ¿Ok? Tú debes establecer una estrategia, ¿no? Un plan de cómo vas a entrevistar a esas 300 personas. Entonces, no es solo 300 personas y ya, no, sino que dependiendo de la naturaleza de tu, digamos, de tu proyecto, ¿no? De tu trabajo, entonces tú debes generar una estrategia de cómo vas a seleccionar a ese número de personas. ¿Ok? Entonces eso es una estructura muestral. Claro, fíjense que cuando vimos esa parte de muestreo, se recuerdan que habían varios tipos de muestreo, ¿sí? Les invito ahí a revisar la parte de noticias, hay un video sobre muestreo
cuando hicimos esa videoconferencia, creo que fue la número 5. La número 5 se habló sobre muestreo. Entonces, les recomiendo que lo vean allí. ¿Por qué? Porque existen muchos tipos de muestreo. ¿Okay? La idea es que usted seleccione cuál de ellos sería el ideal para el trabajo que usted está planteando. ¿Sí? Recuerden que los tipos de muestreo va desde muestreo aleatorio simple, ¿no? Que por supuesto que es el más sencillo, pero el muestreo aleatorio simple solamente se utiliza cuando la población es homogénea. ¿Qué significa homogénea? Significa que todos tengan características similares. Solamente eso. Entonces, eh, pero no siempre los estudios son así. De hecho, son muy raros, ¿no? Cuando la población es homogénea. Entonces, cuando tienes que hacer la encuesta ya a un grupo heterogéneo, o sea, con muchas características, tú debes establecer un plan, ¿sí? Un plan de cómo vas a entrevistar a esas personas, cómo vas a mandarle la encuesta virtual para que ellos lo llenen. ¿Ok? Claro, estamos claros que ustedes agarraron la encuesta y lo mandaron por correo porque tenemos una cuestión de tiempo, ¿sí? Y por eso se mandó por correo. Pero en la vida real, ¿sí? O sea, usted no debe hacer eso. Usted debe agarrar y generar una estrategia de cómo va a entrevistar a esas personas, cómo o a quiénes va a mandarle el link, digamos, para que llenen la información. ¿Ok? Entonces no es solamente hice la encuesta y se lo mando a cualquiera. No, ¿no? O sea, lo importante de este punto es que usted establezca qué estrategias va a hacer para ello. Esa es un poco la intención. Ya que estamos aquí en el trabajo de aplicación, coméntenme, vamos, coméntenme muchachos si tienen alguna otra duda del trabajo de aplicación. Profe, en el intervalo de confianza, dado pues que el nivel de confianza que vamos a utilizar para el tamaño de muestra es el 90%, entonces el alfa sería el 10, No necesariamente, no o puede ser necesariamente, el 5. sí, sí, y es una muy buena pregunta, de hecho, ¿ok? Entonces, claro, aquí se pide esto, es para el tamaño de muestra, pero ya para estos cálculos pueden usar 95 sin problema. ¿Ok? Porque es la parte de los intervalos de confianza y las pruebas de hipótesis. Pueden usar 5%, 95 sin problema. Si ya lo hizo con 90, no hay problema, déjenlo con 90. ¿Ok? Lo que digo es que no hay, digamos, no existe una limitación allí por ello. ¿Ok? Bien, ¿qué otra pregunta, duda? Ok. Igual, pues como siempre, por la parte del foro de dudas e inquietudes, con mucho gusto, ¿sí? Bien, muchachos, les comento, por favor, les comento. Recuerden que cada objeto de aprendizaje tiene un material ABA, ¿sí? El material ABA usted lo puede desplegar. Recuerde que va a estar un árbol conceptual y, por supuesto, mi recomendación es que vean el árbol, ¿sí? Vean precisamente esta información, un poco que habla sobre el tema que vamos a discutir hoy, ¿cierto? Pero es importante para ello. Bueno, entonces sin más nada que decir, comencemos con la semana 7, sesión número 7, que corresponde al objeto de aprendizaje número 4, que es la parte de correlación y regresión. ¿Sí? Esta parte, muchachos, si nos ponemos a ver, es una parte bastante sencilla. ¿Sencilla por qué? Porque ya lo vieron en matemáticas. Si se acuerdan un poquito en matemáticas, se acuerdan que uno de los frutos, ¿sí? Es la parte de generar un modelo, ¿ve? Para predecir el precio del petróleo, del dólar, ¿cierto? Esa parte. Entonces, un poco la intención de hoy es ya profundizar, porque claro, en matemática lo vieron como algo muy superficial, pero aquí ya entrar a la esencia de la correlación y regresión, ¿cierto?
Entonces, eso es lo que aspiro que el día de hoy ustedes se lleven. Por aquí Marilu me dice que la nota no está publicada. ¿Nota de cuál evaluación? ¿De cuál evaluación, Mariluz? Porque si es la del examen, ya esto está publicado, ¿sí? No, profe, por ejemplo, a mí en las calificaciones no me aparece. Si yo me A voy mí por tampoco. exámenes, puedo verificar pues la nota y las respuestas correctas, pero en calificaciones no aparece. Ok, vamos a resolver eso. A mí tampoco me aparece. Vamos a Yo tampoco ver. lo tengo. Bien, vamos a resolver eso. Ya. Tum, 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 tum. Eso es el examen, la evaluación 2. Evaluación 2. Qué raro. Ok, vamos a... Pueden corroborar ahora, por favor. Pueden corroborar si ven la nota. Sí, ya lo deben ver, ¿sí? Bien, sí, me disculpan, allí faltaba darle un botoncito allí para publicar allí. Ok, muchachos, entonces, correlación y regresión, ¿sí? En esta parte de correlación y regresión es, digamos, una de las técnicas estadísticas que más se usan en los negocios, ¿ok? ¿Por qué? Porque con esta técnica yo puedo generar una fórmula, ¿sí? Que me permita a mí predecir escenarios, ¿ok? Digamos, establecer escenarios y en el futuro, ¿ok? Entonces, esa parte es muy importante. Entonces, la correlación y regresión es una forma de, digamos, digamos, determinar, perdón, me voy a cambiar esto para acá, una técnica para crear una función, pero no cualquier función ni cualquier fórmula, sino una fórmula que me permita a mí predecir escenarios futuros. ¿Lo usan las empresas? Pues claro, ¿no? Porque si yo tengo una información del pasado, por ejemplo, presupuesto, por ejemplo, lo que he vendido mensualmente, yo al momento de graficar puedo tener una tendencia, ¿sí? Y en función a eso puedo buscar la ecuación que me permita predecir. Entonces puedo predecir lo que es las ventas del año que viene, ¿sí? El presupuesto del año que viene, los costos del año que viene, los ingresos del año que viene o la utilidad del año que viene. O sea, una vez que yo tengo la ecuación, yo voy a poder predecir. Ahora bien, es importante que todos aquí estemos claros en que la predicción siempre va a tener márgenes de error, ¿ok? Porque claro, yo me estoy basando en el pasado para predecir el futuro, ¿ok? Pero ¿quién me dice a mí si el futuro resulta que hay otras cosas que no existían en el pasado? Por ejemplo, un nuevo competidor, por ejemplo, digamos, nuevos mercados, ¿cierto? O sea, cualquier situación que no existía en el pasado, que se presente en el futuro y por ende las predicciones no sean lo que yo estaba planificando. ¿Eh? Entonces, es muy importante, muchachos, que en esta técnica que vamos a ver, si bien es cierto funciona, también es cierto que usted debe conocer las limitaciones de ella. ¿Okay? Porque como tal en estadística no existe nada infalible. ¿Okay? Siempre va a existir pues limitaciones de ese estilo.
¿ok? Digamos, pues, del estilo histórico. Muy bien. Entonces, vamos rápidamente viendo. Ya, un minutico. Okay. Bien, todos están viendo la presentación, ¿sí? Porque me sacó aquí como un errorcito. Bien, ¿qué es el análisis de la correlación lineal? Es una herramienta estadística para descubrir el grado de relación, ¿ok? Grado de relación, muchachos, entre las variables. Dos variables pueden estar relacionadas. La gente cree que esa relación implica causalidad y no necesariamente es así, ¿ok? Entonces, ¿qué tipo de variables existen? Pues si se acuerdan un poquito de matemáticas, saben que cuando veían ecuaciones y funciones siempre existía y y existía x, ¿ok? Y eso tiene su nombre. La x es la variable independiente, mientras que la y es la variable dependiente, ¿ok? Ahora bien, la x es la variable independiente, como decir la causa, y la y es la variable dependiente, como decir la consecuencia. Pero con mucho cuidado, porque la correlación, que es esto que estaba aquí, la correlación, no te va a decir qué es causa y qué es efecto, qué es independiente y qué es dependiente. Eso no te lo va a decir la correlación, ¿sí? Lo único que te va a decir la correlación es el grado de relación lineal entre esa variable. O sea, si existe una relación y cómo es, si es directa o si es inversa, o si no existe nada. Eso lo vamos a ver ahorita. Pero ninguna fórmula, muchachos, ninguna, te va a decir a ti que una variable es una causa y otra variable es el efecto, ¿no? Eso, la única forma de determinarlo somos nosotros como profesionales, ¿no? Y parte de la competencia que deben desarrollar en este aspecto es eso, ¿no? ¿Cómo determinar? ¿Cómo saber que una variable me origina la otra? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo les digo, entre precio y demanda, ¿quién origina a quién? ¿Qué dirían ustedes? Entre precio y demanda. La La demanda. demanda. ¿Quién La origina a quién? demanda. Ajá, La pero ¿quién demanda sería la origina el causa y precio. quién sería el efecto? La demanda origina el precio. Sí, la demanda origina el precio. O sea que Bueno, claro que yo no pongo precio hasta no saber la demanda. ¿Mm? O sea que yo no pongo precio hasta no saber la demanda. No, y esa es la idea, fíjense, o sea, lo estoy poniendo a pensar porque a veces no es tan sencillo, ¿ok? No es tan sencillo, digamos, verlo, digamos, pues rápidamente, ¿sí? ¿Qué pensarían ustedes? Pues el precio se origina del mercado inicialmente, pues de cómo están los precios en el mercado, pero ya después, dependiendo de la demanda, uno juega con esos precios. Entonces, fíjate, la palabra, tal cual como está diciendo aquí Diana, o sea, eso depende, ¿cierto? Y depende por qué, depende del negocio, depende de dónde esté yo ubicado, ¿sí? Porque claro, tú me dices, no, el precio depende del mercado. Sí, pero al final recuerden que el precio lo coloco yo, ¿no? Entonces, independientemente, pues la lógica dice que, oye, no vas a poner un precio a lo loco, sino un precio, oye, analizado, ¿no? Previamente con información del mercado, ¿no? Pero al final, vean que el precio lo estoy colocando yo soy el que tengo el control, ¿sí? Del precio. Pero bien es cierto que dependiendo de la demanda, entonces yo empiezo a autoevaluarme, ¿sí? Y cuando yo empiezo a autoevaluarme, empiezo yo a modificar precios. ¿Para qué? Para originar cambios en la demanda. ¿Sí?
Entonces, quiero que vean esa situación. Digamos, las empresas tradicionales, ¿sí? Las empresas tradicionales, el que tiene el control es, en este caso, la variable independiente. Usted tiene el control sobre ella. ¿Eh? Y la dependiente es lo originado por este cambio del control. Entonces, ¿dónde tengo yo humanamente el control? ¿Lo tengo en el precio o lo tengo en la demanda? ¿Dónde tengo yo el control? En el precio. En el precio. Entonces, usualmente, ¿sí? El precio es una variable independiente porque yo tengo el control de ella. ¿Eh? Yo no puedo decirle a la demanda, no, ahora tú me vas a... Que yo me autoevalúe, sí. ¿Eh? Que yo siempre me esté ajustando precios para... Sí. ¿Ok? Pero al final el precio lo controlo yo. Claro, nuevamente, depende. ¿Sí? Estoy hablando de las empresas tradicionales. Pero, por ejemplo, los commodities, ¿no? Los commodities son usualmente la parte de materias primas, por ejemplo, el precio del café, ¿sí? El precio del petróleo, ¿ok? Cuando estamos hablando de exportaciones, o sea, exportación a nivel del precio del café, petróleo, banano, frutas, ¿sí? Entonces, esos precios dependen de la demanda mundial, ¿sí? Entonces allí la cosa es distinta, porque ahí ya el precio no lo pones tú, ni lo controlas tú, ¿no? Hay que ver el mercado, cómo se está moviendo el precio y en función de eso, pues tú colocas el quintal de café, colocas la tonelada de banano, ¿ok? O el barril de petróleo, ¿sí? Pero ya ahí el precio se mueve en función a la demanda mundial. Entonces, lo que quiero que vean es que esta parte de independencia y dependencia siempre va a depender del tipo de negocio, va a depender del escenario. ¿Okay? Entonces, no crean que esto es tajante, digamos que esto es así porque es así. No. ¿Okay? La estadística es muy flexible y debe serlo porque en el ámbito de los negocios existen muchas opciones. ¿Okay? Muy bien. Pero entonces, importante muchachos, la variable independiente es la que yo tengo el control. ¿Okay? Y la dependiente, pues la que se origina en función a los cambios que yo le haga a ese control. ¿Okay? Muy bien. Aquí viene un ejemplito, digamos, para visualizar un poco esto, ¿no? Fíjense, lo más importante en la correlación, en la regresión, es la eventual relación entre las variables. ¿Ok? Por ejemplo, oye, si hace calor, pues yo no voy a salir con un abrigo. O sea, entonces, una cosa que origine o que afecte directamente a la otra. Esa es la esencia de todo esto. Entonces, vamos a ver este ejemplo a continuación. Dice, en una ciudad de Canadá, las personas al comprar casas se interesan mucho por el gasto generado por la calefacción. ¿No? No sé por qué. Bueno, saben que en Canadá pues hace mucho frío, por supuesto. Entonces, el gasto de calefacción es algo que tienen que pensar siempre la gente. ¿Será esta una zona muy fría? ¿Será que no? Porque, oye, ¿cuánto voy a gastar yo en calefacción aquí? ¿Cuánto se gastará? Entonces, todas esas cosas tienen que pensarse. ¿Sí? Se ha determinado un grupo de factores que pueden, atención, pueden estar relacionados con el costo en calefacción en dólares. Entonces, claro, existen factores, nuevamente, independientes que me puedan afectar a mí cuánto voy yo a pagar en el costo de calefacción. Entonces, por ejemplo, tenemos la temperatura exterior, el aislante térmico, ¿no? La antigüedad del calefactor, la calefacción, área de la sala principal del apartamento, en metros cuadrados.
Entonces, claro, ¿por qué existe eso? Bueno, porque ese tipo de variables, de alguna u otra manera, tal vez, ¿no?, afecten mi consumo. Entonces, si usted me brinda la información de las variables anteriores de un apartamento, la pregunta es, ¿cómo puedo saber yo aproximadamente cuánto pagaré en calefacción? Entonces, fíjense que ahí estamos hablando de una estimación, una predicción. Son cosas, por supuesto, desconocidas, pero yo en función a estas variables, yo puedo decir, oye, o sea, si esta variable es así, 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 oye, yo voy a gastar mucho en calefacción. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace uno en esta técnica? Extremadamente sencillo, muchachos. Lo primero que hay que hacer es una gráfica, pero ¿una gráfica de qué tipo? Gráfica de dispersión, gráfica de puntos, en donde se relacionan dos variables, ¿sí? Claro, ustedes dirán, ay, profe, pero aquí hay, mira, aquí hay 1, 2, 3, 4, y además el costo de la calefacción son 5. Sí, ¿verdad? Son 5. Pero, digamos, lo que yo voy a buscar es una relación entre el costo de calefacción y cada uno y cada una de estas 4 variables que tengo. Por ende, son 4 gráficas. Costo de calefacción según temperatura, costo de calefacción según aislante, costo de calefacción según antigüedad y costo de calefacción según área del apartamento. Entonces, como son 4 gráficas, entonces por ello son 4 gráficas en las cuales yo las coloco como pues recordando lo de matemáticas, ¿no? Un eje de coordenadas X y Y. ¿Quién se va a colocar en X? La variable que digo yo que es independiente. ¿Quién se va a colocar en Y? La variable que digo yo que es dependiente. ¿Eh? Entonces, por eso es que se colocó temperatura del exterior, se colocó como la variable X y el costo, que es al final lo que yo creo que que me va a afectar, la consecuencia de, entonces la estoy colocando en el eje Y. Claro, hay muchos análisis que dicen, bueno, profe, pero eso no es necesario, yo puedo hacer el costo versus la temperatura. Pues sí, ¿eh? Pero como después hay que calcular una ecuación, lo ideal siempre es que en X esté lo que es la variable independiente. ¿Cierto? Esa es la parte más importante. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué se ve aquí? Pues se ve primero unos puntos, ¿ok? Donde es imposible unirlos todos, ¿sí? Y de esos puntos aparece una línea. Esa línea la puedo hacer yo o puedo hacer que Excel me la haga. Pero aquí lo que yo observo es que hay una tendencia de tipo decreciente, o sea, va cayendo, va bajando. Entonces, yo veo que pareciera que a mayor temperatura del exterior, ¿qué pasa con el costo de la calefacción? ¿Qué ocurre? Aumenta. Cuidado, fíjate, a mayor temperatura del costo de la temperatura del exterior, o sea, mientras más grande es la temperatura del exterior, el costo Baja. baja. ¿Ves? Porque empieza a bajar, 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 bajar. Sí, claro, aumenta la temperatura, pero el costo va bajando. ¿Sí? Por eso es que uno dice una tendencia hacia abajo. ¿Sí? Una tendencia que va cayendo, decreciendo. Cuando eso es así, el coeficiente de correlación te va a dar negativo siempre. ¿Sí? Coeficiente de correlación negativo indica que esa relación va bajando, va decreciendo, va cayendo. ¿Ok? Entonces, muy importante eso. El signo del coeficiente de correlación es muy importante. ¿No? Muy bien. Veamos el aislante térmico versus el costo.
Mientras mayor nivel de aislante, veamos qué pasa con el costo, ¿no? ¿Qué pueden decir allí ustedes? ¿Cómo sería esa correlación? ¿Cómo sería esa relación allí? A mayor nivel de aislante, ¿qué pasa con el costo? También disminuye. También disminuye, muy bien dicho. Pero mi pregunta es, ¿disminuye tanto como aquí? No es pues es poco a poco que va a ir reduciendo. Exactamente. Eso también es muy importante para nosotros, ¿ok? ¿Por qué? Porque no es lo mismo que disminuya de esta manera, o sea, de una forma pronunciada, a que disminuya de esta manera, de una forma, pues, como muy estable, ¿sí? Entonces, esa parte es muy importante, ¿sí? O sea, una cosa es que tenga una relación inversa fuerte, porque oye, definitivamente cae, y otra que tenga una relación inversa pero débil, que va cayendo, pero digamos allí. ¿Ok? Entonces, a mayor temperatura disminuye el costo. A mayor aislante térmico, menor costo, pero que conste en menor nivel que el anterior. ¿Okay? Muy bien. Antigüedad del calefactor, bueno, de la calefacción. ¿Qué ven allí? A mayor costo, mayor antigüedad. Cuidado. Es correcto, pero siempre hay que leerlo la independiente primero y después la dependiente. ¿Eh? Entonces, sería a mayor antigüedad, porque es la primera, es la que yo tengo el control, ¿sí? A mayor antigüedad va a originar, ¿sí? Mayor costo. ¿Ok? Entonces, a mayor antigüedad, mayor costo en este caso, ¿sí? Muy bien. Además, muy bien, como dice Esteban, entre más viejo, más costoso, sí. ¿Ok? O sea, más viejo, mayor antigüedad, genera mayor costo, digamos, de la calefacción. Pues claro, tiene que trabajar más, no es eficiente, esas cosas. Pero el nivel de R cuadrado, vean lo que está como allí, ¿no? O sea, como que está en 0.5. Entonces ya aquí uno empieza a ver, mira, 0.81, negativo, ¿ok? 0.25, negativo. 0.51, positivo, ¿no? Positivo porque ya, digamos, cuando una crece, la otra también lo hace, ¿sí? Y veamos esta otra. A ver, creo que esta se repitió. Esta se repitió, entonces veamos esta. Tamaño de la sala con el costo. ¿Qué podemos decir allí? A mayor tamaño de la sala, mayor el costo. A mayor tamaño de la sala, muy bien, sí, que es la independiente, entonces el costo es mayor. Y además, no solo eso, sino que el nivel de relación, véanlo, es muy alto, o sea, 0.99, ¿sí? De hecho, el coeficiente de correlación se puede colocar también en porcentaje, ¿no? Ya vamos a ver ahorita eso. Entonces, positivo significa que a mayor tamaño, mayor costo,
mayor tamaño de la sala, ¿sí? O sea, la sala, mientras sea más grande, voy a necesitar mayor calefacción. ¿Ok? Así de sencillo. Muy bien. Entonces, eso es muy importante, muchachos, para que vean, ¿sí? Entonces, mediante la correlación, se considera que dos variables, usualmente cuantitativas, se encontrarán relacionadas entre sí, ¿sí? Van a estar relacionadas entre sí. Cuando los valores de una de ellas varía en una forma conforme a los valores de la otra. Entonces, claro, lo que hace la fórmula, que ya la vamos a ver y todo eso, lo que hace la fórmula es ver cómo varía esta, y si varían de una manera similar, la correlación es alta. ¿Eh? Cuando varían de una manera similar, ya sea en la misma dirección o sea en sentido contrario, no importa. Pero lo importante es que varíe. Muy bien, entonces el coeficiente de correlación de Pearson nos permite determinar una relación lineal entre dos variables, ¿sí? Con escala numérica. Entonces aquí tenemos lo que es, lo que hace en este caso esa fórmula. Esa fórmula lo que hace es trazar una línea imaginaria, ¿cierto? Una línea imaginaria, y empieza a medir las distancias de cada punto con respecto a esa recta imaginaria. Entonces, él termina calculando lo que es la recta y esa posible relación entre esas dos variables. ¿Cómo lo hace? A través de estas fórmulas que están aquí, ¿sí? Unas fórmulas muy feas que, bueno, que en el siglo XX uno tenía que hacer todo eso en calculadora, ¿no? Pero ahora con la magia de Excel, digamos, ya eso no es necesario, ¿cierto? Ya todo eso se hace con un botón así, ¿cierto? Que es un poco lo que vamos a ver hoy. Bien. Y después viene esta parte muy importante, muchachos, que es lo siguiente. Ya vimos que el coeficiente de correlación puede ser negativo y puede ser positivo, ¿sí? Y también cuando se acerca a cero, entonces la relación es baja, es pequeña. Entonces allí viene esta pequeña escala, ¿sí? ¿Qué dice esta pequeña escala? Que mientras yo me acerque más a 1 o yo me acerque más a -1, estaríamos hablando que las correlaciones son fuertes. O sea, existe una fuerte relación entre una variable y otra. Si me acerco a 1 o si me acerco a -1. ¿Sí? Entonces es muy importante eso. Si me acerco a 1 o me acerco a -1, extremadamente importante porque la relación es fuerte. Mientras que si yo me acerco a 0, la relación no es tan fuerte, es débil. ¿Sí? Ahora bien, profe, pero entonces ¿cuándo yo sé que es fuerte y cuándo yo sé que es débil? Señores, eso depende. ¿Sí? ¿Y depende de qué? De los datos. Usualmente esa escala que están viendo allí es más que todo para el ámbito de las ciencias sociales, ¿no? O sea, en el ámbito de las ciencias sociales, usualmente, cuando supera el 0,50, ya se dice que son correlaciones fuertes, ¿sí? Ya sea positivas o negativas. Pero ya cuando está entre 0,50 y 0, uno dice que la relación no es tan fuerte. Pero eso es en ciencias sociales. Si nos vamos a ingeniería, ¿no? O sea, usualmente las máquinas, ¿no? Toda la parte de maquinaria. Resulta que las correlaciones pueden ser súper pequeñas y tener una correlación fuerte, ¿sí? Entonces, eso depende del caso, ¿sí? Entonces, digamos, la respuesta, a veces cuando yo sé si una correlación es fuerte o no, la respuesta es depende, ¿no? Depende del escenario en el que me esté moviendo. Muy bien. Y siempre recordemos esto, muchachos, ¿sí? Siempre. Correlación no es causalidad, ¿ok? No es causalidad. Él simplemente me mide un número
y un número que es la relación entre esas variables. Ya quedará si yo tomo en cuenta que eso es una causa o no lo es. ¿Sí? Ya eso es otra cosa. ¿Ok? Para que tengan eso en cuenta. Y cerramos con la regresión. ¿Qué es una regresión? Es simplemente una ecuación que me va a permitir a mí predecir, proyectar situaciones en el futuro. ¿Okay? Eso es más que todo lo que hace esa regresión. Antes, en el siglo XX, era una cantidad de fórmulas, todas horribles, que yo tenía que calcular. Ahora, en el siglo XXI, ya verán cómo se hace y lo hace Excel de una manera súper rápida, súper importante. Sí, Mariluz. ¿Cómo así? No, vamos a revisar eso ya. Aunque Mariluz me está comentando que no está la presentación de la semana 6. Y no, yo coloco todas las presentaciones. Ya. Revisarlas. ¿Ah? A revisarlas de una vez. Ya terminó. Vamos. Uy, cierto, la semana 6 no tiene la presentación. Vamos a arreglar eso ya. Avisen cuando eso ocurre, muchachos, sí, porque eso, claro, aquí fue definitivamente un error allí de mi parte que no coloqué el archivo de la semana 6. Recuerden que todas las presentaciones están colocadas allí precisamente por ello. ¿Okay? Muy bien, entonces vamos a hacer ahorita unos ejercicios rapidito de Excel. Vamos. Cancelcito. Vamos a utilizar este archivo que tenemos acá. Bueno, mientras eso va cargando, vamos a colocar esto. Bien, chicos, ¿están viendo el documento? ¿Están viendo el Excel? Sí, señor. Sí. Listo. Okay. Bien. ¿Qué vamos a ver ahora? Aquí ya lo estoy insertando, ya actualizar. ¿Ven? Ya está allí. Ok. Ya pueden entrar a la semana 6 y descargar la presentación que se hizo en la semana 6. ¿Okay? Vean que son cosas muy rapiditas, ¿ok? Entonces, precisamente cuando eso ocurra, avisen ahí inmediatamente. Listo. Veamos este problemita rapidito. Dice, usted es gerente de inventario de la empresa IMUSA en la sección de productos plásticos. Usted desea realizar un análisis de los productos despachados. Por un lado, conoce un listado de los despachos realizados para el día 27 de abril, ¿no? Con referencia al tamaño, o sea, en este caso, con la referencia envase hermético para almuerzo. Igualmente se posee el número de envases herméticos para almuerzo que se han vendido trimestralmente, atención, en su referencia más exitosa correspondiente a 1 litro. Entonces, claro, ¿qué pasa aquí? La ecuación de regresión, así como la correlación, muchachos, recuerden que eso es algo usualmente cuantitativo, numérico. Entonces, yo necesito números. Entonces, vean que esta información que tengo acá es una información cualitativa. Aquí yo no voy a poder calcular una ecuación de regresión, ni siquiera una correlación como tal, ¿sí? En realidad sí se puede, pero digamos son otros indicadores diferentes, ¿no? Pero aquí, ¿no? Voy a resaltar esto. Aquí, resulta que aquí yo sí puedo, ¿sí? Yo sí puedo calcular una ecuación de regresión allí. ¿Por qué? Porque tengo el número de envases herméticos.
por almuerzo. Número de envases herméticos que se han vendido por trimestre. Entonces, si yo tengo esa información, yo puedo generar una ecuación de tal manera que me permita a mí proyectar, predecir, ¿sí?, cuánto voy a vender. ¿Sí? Entonces pueden existir cosas o pueden existir preguntas como ¿cuántos envases herméticos se venderán en el último trimestre del año 2018? Entonces, claro, vean la pregunta, ¿sí? ¿Cuántos envases herméticos se venderán en el último trimestre del año 2018? Entonces, ¿qué pasa? Aquí viene una parte importante. Cuando yo voy a graficar esto, ¿no?, vean que va desde el trimestre 1 del año 2010 hasta el trimestre 4 del año 2016. Entonces, ¿cuántas variables de índole numérico, digamos, tengo en este momento? ¿Sí? Vean que esto es el tiempo, tanto el periodo como el año es el tiempo. Pero en realidad la variable, digamos, que voy a estudiar, a analizar, es solamente una, que es el número de envases. ¿Ok? Entonces, en este caso, muchachos, vean que yo tengo que, lo primero que tengo que hacer siempre en la correlación es graficar. ¿Sí? Eso es lo primerito. ¿Sí? Y cuando yo voy a graficar, no es cualquier gráfica, sino que es una gráfica en donde estén dos variables. ¿Qué pasa aquí? Resulta que si te pones a ver, yo nada más tengo una. La otra es una variable de tiempo. Entonces, yo puedo agarrar y puedo decir, bueno, oye, yo pudiera agarrar y pudiera decir, oye, yo puedo colocar como quien dice una posición del trimestre. ¿Sí? Una posición del trimestre que va desde el número 1, número 2 y así sucesivamente hasta el trimestre 28. ¿No? Entonces, claro, véanlo por favor, ¿sí? Vean que el trimestre 1 del 2010 yo lo catalogué, yo lo generalicé como si fuera 1 hasta el trimestre 4, que es el dato 28. Y muchos me dirán, ¿por qué hizo eso, profesor? Porque si yo voy a estimar el último trimestre del año 2018, la pregunta es, ¿qué voy a colocar? Recuerden que debo tener X y debo tener Y, ¿cierto? Entonces, como es el último trimestre del año 2018, yo antes tengo que pasar por los 4 trimestres del 2017, ¿cierto? Y luego por los 4 trimestres del 2018. Entonces, claro, estaríamos hablando de 2017 y 2018. Entonces, si vamos al caso, yo estaría hablando del trimestre número 36. ¿Sí? El trimestre número 36. Usaría este trimestre para predecir cuánto serían las ventas para ese trimestre en particular. ¿Basándome en qué? Basándome en una historia, ¿sí?, que es esta historia correspondiente. ¿Okay? Entonces, en base a esa historia, yo proyecto cuánto voy a vender aquí. Entonces, en realidad, eso es lo que hacen, digamos, muchas empresas a nivel de presupuesto, a nivel de ventas, ¿sí? Claro, vean lo que aquí, yo solamente estoy tomando trimestre, no estoy tomando otra variable, ¿no?
Ya vamos a ver que tú puedes usar otras variables, ¿ok? Para predecir eso también. Entonces, ¿qué yo hago? Bueno, yo tengo dos opciones, señores. Importante que ustedes lo conozcan. Excel tiene dos tipos de gráfico de dispersión. Dos. Véanlo. Uno se llama gráfico de líneas y el otro se llama gráfico de dispersión. ¿Ok? Son dos. Parecen iguales. Parecen, pero no lo son. Y es importante que hoy usted se lleve la diferencia entre ambos, ¿no? Entre esta gráfica de líneas y esta gráfica de dispersión. ¿Cuál es la diferencia? Ya se las comento. Cuando yo le doy aquí a clic al gráfico de dispersión, yo puedo seleccionar el que yo quiera. Vamos a seleccionar, por ejemplo, este, ¿sí? Él me coloca un gráfico en blanco, pues porque no he seleccionado nada. Entonces yo le voy a dar aquí a seleccionar datos. Cuando le doy aquí a seleccionar datos, vean que no me aparece nada, le digo a agregar. Si le doy a agregar, vean lo que me aparece. Me aparece el nombre, cosa que está muy bien, ¿sí? El nombre. Pero también me aparece dos variables, X y Y. ¿Ok? Atención, importante, X y Y. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo con esto, muchachos? En que el gráfico de dispersión siempre te va a pedir dos variables. Siempre. ¿Qué va a ir en la X y qué va a ir en la Y? ¿Sí? Siempre te va a pedir eso. Entonces, yo aquí le daría clic. Para la X seleccionaría esta opción. Y para la Y seleccionaría, pues por supuesto, las ventas correspondientes. Vean por favor. Aquí cometí un error, era hasta 28. Vean por favor, ¿sí? Que los dos llegaron hasta la fila 36, que es correspondiente a la que donde tenía la historia. Yo no coloco más allá porque no tengo información de las ventas, ¿sí? Nada más tengo esa información. Y le digo a aceptar. Y aceptar. Entonces aquí está. Este sería el gráfico correspondiente. A ese gráfico puedo colocarle un título. Perdón. A ese gráfico puedo colocarle un título determinado, ¿no? Nombre de la serie, puedo ponerle esto, ¿sí? Y ya. Entonces, eso es gráfico de dispersión. Atención, ¿sí? Siempre te va a pedir dos variables, X y Y. Muy bien, pero ese no es el único. Como le dije, hay otro por acá. Este era el de dispersión, pero aquí hay uno muy similar que se llama gráfico de líneas. Si yo le doy allí clic al gráfico de líneas, puedo seleccionar el que yo quiera. Vamos a seleccionar este, que se parece muchísimo al de dispersión. Vean que otra vez me aparece en blanco, ¿sí? Le doy aquí a seleccionar datos, no me aparece nada. Y le digo agregar. Y cuando le digo agregar, vean lo que ocurre. No me pide dos variables. La de línea no me pide dos variables, me pide solo una. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué pide solo una? Porque el gráfico de líneas ya internamente supone que existe una jerarquía desde el dato número 1 hasta el dato número 28. ¿Okay? Entonces, los gráficos de línea son hechos usualmente cuando tú tienes una sola variable, para no tener que hacer esto que yo hice, que le puse posición de trimestre y esas cosas. Para yo no hacer eso, ya Excel te dice, listo, si tú tienes una sola variable, no te mortifiques, vete con un gráfico de líneas. Entonces yo nada más uso esto para seleccionar esta información hasta acá. Y ya, solo eso, únicamente. Y listo. Entonces, claro, quiero que vean,
¿Encuentran alguna diferencia entre esos dos gráficos? ¿Qué piensan allí? ¿Encuentran alguna diferencia entre esos dos gráficos? El uno coge rangos y el otro es 1 por 1. Bueno, esa parte de los rangos yo la puedo modificar. Vean lo que aquí yo puedo modificar esto. Acá, eso. ¿Sí? Dar formato a eje. Vean que selecciono y le doy el botón derecho, ¿no? Dar formato a eje. Y yo puedo decirle que, bueno, mínimo 0. Véanlo, puedo llevar este a 28. Si lo quiero un poco más estético, ¿no? Y puedo decirle aquí que lo haga de 1 en 1. Ahora díganme, ¿ven alguna diferencia entre uno y el otro? Ninguna, profe. Ninguna. Y esa es un poco la clave que quiero que ustedes vean, ¿sí? Ninguna diferencia hay correspondiente a esos dos. ¿Cuál fue la diferencia? Que si es de, digamos, si es de dispersión, siempre Excel te va a pedir dos variables, ¿ok? Mientras que si es de línea te va a pedir una sola. ¿Sí? Claro, aquí inmediatamente ustedes dicen, ah, profe, pero entonces las dos son iguales, siempre son iguales. No, 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 no. En este caso son iguales, ¿cierto? Ya vamos a ver ahorita un caso donde no son iguales, ¿ok? Pero lo que quiero que vean es que dependiendo, ¿sí?, del problema, puedes seleccionar un tipo de gráfico o el otro. Entonces, en este caso, este problema, si te pones a ver, a muchos seguro que no les gustó cuando yo hice esto, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema, usted usa el gráfico de línea y no tienes necesidad de hacer esto, ¿eh? Porque ya Excel internamente lo tiene. ¿Cómo hago yo para calcular ahora el coeficiente de correlación? Pues muy sencillo, ¿no? En Excel hay unas fórmulas, de hecho hay dos, ¿no? Se llama coef.decorrel, coeficiente de correlación, y él te va a pedir dos variables, siempre, siempre dos variables. En este caso, pues, yo seleccionaría la variable 1, punto y coma, y seleccionaría la variable 2. Y le daría Enter. ¿Ok? Entonces, para que vean que en este caso, ¿no? Vean cuánto me dio la correlación para este caso en particular. ¿Sí? Correlación. Correlación. ¿Sí? Esto lo puedo poner en porcentaje o si quieren lo dejo en número normal. Entonces pueden usar esta fórmula coef.decorrel o también Pearson, se llama Pearson, ¿no? Y también selecciono la misma información, por un lado una variable y por el otro lado la otra. Y le daría Enter y vean que me da exactamente igual. ¿Cierto? Entonces, cualquiera de las dos fórmulas, ya no tengo que hacer todo el cálculo que uno hacía anteriormente con las calculadoras, sino que Excel ya de una vez te hace todo eso. Bien, ¿esto es una relación de qué tipo, muchachos? ¿Qué se ve allí? ¿Qué relación es esa? Decreciente. Muy bien, decreciente y no es una relación fuerte, ¿verdad? Una relación más que todo débil, ¿eh?
pero es decreciente por el signo negativo. Muy bien. Pero bueno, igualito yo con eso no puedo resolver esta pregunta. No, yo necesito saber cuántos envases voy a vender. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, yo agarro, selecciono los datos y aquí le puedo dar botón derecho. Vean que seleccioné los datos con un clic y le doy botón derecho y aparece algo que se llama agregar línea de tendencia, ¿no? Como les dije, pues parte del trabajo de matemática era ese, pero ahí ustedes ven agregar línea de tendencia. Cuando usted le da clic allí, vean lo que les aparece, ¿no? Una línea de tendencia donde usted puede colocar el gráfico y el valor del R cuadrado. Entonces vean que ya Excel con un solo clic ya te calcula la ecuación. Es la ecuación como tal que uno puede usar para ello, ¿no? Para poder predecir. ¡Ay! ¿Y quién es X? Ah, bueno, ¿qué creen ustedes que será? ¿Ah? X, pues por supuesto, será la posición del trimestre, mientras que Y es este valor correspondiente a los, digamos, pues a las ventas. ¿Ok? Entonces, vean muy bien la fórmula. Lo mismo lo puedo hacer aquí. Botón derecho, agregar línea de tendencia. Y si se ponen a ver, vean que la línea va bajando un poquitico, ¿no? Que va en consonancia con lo que me estaba diciendo el coeficiente. Vean que los resultados me dieron exactamente igual, ¿ok? Porque era lo que les estaba comentando. Entonces, la gran pregunta es, para cerrar con este ejercicio, ¿cómo puedo yo dar respuesta a esta pregunta? ¿No? ¿Qué debo hacer? Ese valor de 44.000 o menos, multiplicarlo por 36. Muy bien, ¿verdad? De hecho, si vemos este dato es 44, 44 puntos. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, escribo la fórmula. Yo digo, aquí está, menos 44,139 por... Y aquí viene por X, ¿ve? Aquí sale una X. Entonces, ¿quién es X? Ah, pues para el trimestre 4 del año 2018 es el dato número 36. ¿Eh? Entonces, más 19.785. Y listo, aquí estaría la estimación, ¿ok? La estimación de ventas para el trimestre 4 del año 2018. Claro, ustedes dirán, profe, pero oye, pero mire, aquí dio más, aquí dio menos, aquí dio más. Sí, ¿ok? Y eso es cierto. Recuerden que al final la ecuación de regresión te coloca o te da un valor muy aproximado, ¿no? En función a algo que se llama tendencia, ¿sí? Según la tendencia de los datos. ¿Ok? Entonces te da ese valor. Bien, ¿alguna preguntita, duda? Tuve una pregunta acerca, pero fuera de este tema, Okay. del trabajo de aplicación. Hay unos puntos que dice que hay que plantear una hipótesis por cada pregunta de la encuesta. Esas hipótesis tienen que ir directamente relacionadas con lo que se preguntó. Digamos, yo tengo una pregunta en el que dice cuántos son los miembros del hogar. Entonces la pregunta debe ser relacionada directamente, la hipótesis, perdón, con esa pregunta. A ver, repíteme cómo sería la pregunta, lo que me estás comentando, Esteban. O sea, yo tengo una pregunta en la encuesta, ¿sí o qué? Que dice cuántos son los miembros que componen el hogar. ¿Cuántos son los ¿Sí? miembros que componen el hogar? Ok. Y dice que yo tengo que crear una hipótesis por cada pregunta de las variables. Sí. Entonces, la hipótesis
tiene que estar relacionada completamente con cada variable o se puede hacer una hipótesis por todas las variables cualitativas como una tal completa que consolide las tres o tiene que ser una por una hipótesis? Pues lo ideal, y de hecho lo más sencillo, es hacer una por cada una. ¿Ok? Y te voy a decir por qué. Porque, digamos, tú te enfocas en una variable, ¿no? Entonces, fíjate, vamos a tomar el ejemplo tuyo. ¿Cuántas personas están en el núcleo familiar? Entonces, yo puedo establecer como hipótesis, oye, bueno, para el grupo, le pregunto, oye, ¿cuántos crees tú que personas que deben estar en el grupo familiar? Entonces tú dices, ay, yo creo que debe haber dos. ¿Eh? O sea, entonces ya tú como grupo estableces una afirmación. ¿Eh? ¿Cuál es la afirmación? Decir que el grupo familiar tiene dos personas. Es una afirmación del grupo. Luego, ¿qué vas a hacer? Con los resultados de las encuestas, vas a sacar un promedio, vas a sacar una desviación y entonces la vas a corroborar con esa afirmación que dijiste que era de dos. Entonces, a lo mejor, cuando tú calculas, ¿sí?, las encuestas y el promedio, te da 2.8, ¿eh? Que ya hemos dicho que sí se puede usar 2.8 porque son, pues, o sea, son estadísticos, ¿ok? Son resultados provenientes de unas encuestas, o sea que yo puedo usar 2.8. Pero como su afirmación es 2, entonces hay que hacer una prueba de hipótesis para ver si ese 2.8 ratifica la afirmación que tú estás colocando o no. ¿Eh? Así es sencillo. Entonces, Listo, por pues. eso es que es importante hacer la afirmación que sea del grupo y después agarrar los datos de la muestra y chequear si la afirmación es correcta o no. Algunos me preguntan y dicen, ay, yo dije que eran dos y el promedio o sea, me dio como tres y algo, entonces me da que la hipótesis hay que rechazarla. Ay, entonces eso está malo. No, 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 eso no tiene nada que ver. ¿Ok? O Vean que sea, tú las puedes... hipótesis no tienen nada que ver con los resultados que ya me arrojó la encuesta. Exactamente, no. De hecho, las hipótesis son afirmaciones y la encuesta lo que hace es recabar datos para ver si esa afirmación que hicieron es correcta, o sea, está alineada o no alineada. ¿Eh? O sea, en pocas palabras, si esa afirmación es real o no es real. No significa que esté malo el procedimiento. Muchos dicen, cuando se rechaza una hipótesis, piensan que, ay, no, vamos a cambiar esa hipótesis porque me dio mal. No, ¿ok? Muy importante eso. Déjenla así. ¿Eh? Simplemente la muestra lo que está diciendo es que la afirmación que tú habías dicho no es así, pero más nada. O sea, lo importante es que vean que el procedimiento está bien hecho. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo importante en estadística? Que esa es la competencia que se tiene que desarrollar en el trabajo de aplicación para esa sección de pruebas de hipótesis. Que tú siempre vas a tener una afirmación, ¿sí? Una afirmación hecha por el grupo, una afirmación hecha por un político, una afirmación hecha por un jefe, como sea, pero hay una afirmación. La data, la información de la encuesta te va a dar, por supuesto, un valor decimal, ¿sí? Que tú vas a agarrar y vas a comparar con esa afirmación para ver si esa afirmación es correcta o no. Y cuando digo correcta, no es que esté bien hecha, correcta en el sentido de que si esa afirmación estaba bien cuando digamos, cuando la persona cuando la pensó, o mira, no, 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 tu afirmación no tiene nada que ver con la realidad. ¿Ok? Entonces, esa es la parte importante. Listo, Profe, profe, queda muy claro, gracias. Buenísimo. profe, pero para esa prueba de hipótesis tendríamos en cuenta las variables que planteamos desde la primera parte, ¿no? No todas las preguntas, sino las variables. No, no, no. Sí, claro. Bueno, de hecho, recuerden que la idea es que las preguntas, o sea, era mínimo tres, ¿cierto? Sí, señor. Ya, con tres es suficiente. No tienen Ah, por sí, qué. porque, Yo sé que hay porque por ejemplo, encuestas, sí, yo sé que hay encuestas que tienen muchas preguntas y bueno, eso tienen muchas preguntas relacionadas con esas mismas variables.
Entonces, en sí, la prueba de hipótesis, igual para los intervalos, sería con las 3 variables que elegimos inicialmente, las 3 cuantitativas y las 3 cualitativas, ¿cierto? Correctísimo. Así mismo. Bueno, profe, gracias. Listo. Muy bien. Chicos, entonces para terminar por hoy, fíjense, voy a agarrar este mismo ejercicio, ¿no? Porque quiero que observen algo. Entonces, digamos que ahora, entonces yo quiero valorar una posible relación entre el número de envases, la venta, vamos a poner, entre la venta del número de envases herméticos, pues ya bueno, envases herméticos para almuerzo y la venta del número de vasos, ¿no? Para almuerzo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Van a ver ahorita la información, ¿no? Entonces, resulta, ay, me disculpan allí, voy a poner acá. Entonces, resulta que para estos mismos periodos, ¿no? Que estaba aquí, pues por supuesto, la venta, ¿ok? Del número de envases herméticos, resulta y acontece que yo quiero ver si existe una relación, atención, con una variable adicional que se llama la venta del número de vasos para el almuerzo. ¿Ok? Entonces, claro, quiero que vean esta situación. ¿Sí? Entonces, vean que existen dos variables, ¿sí? De índole numérico. Si usted se pone a ver cómo era el anterior, recuerdan que una variable era el tiempo, ¿ok? Y la otra era las ventas, y ahí no había mayor problema. Pero ahora hay dos variables de ventas, que son estas que estoy resaltando en este momento. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Vean que cuando esto ocurre, aquí sí se diferencia lo que es el gráfico de líneas del gráfico de dispersión. Porque claro, el gráfico de líneas, si se acuerdan, ay, perdón. Si yo hago un gráfico de líneas, vean que no aparece nada y cuando yo selecciono los datos, él me va a pedir una sola variable, ¿no? Que en este caso, pues, es esta la que yo seleccioné. Ahí vamos bien. Pero, ¿qué pasa en el de dispersión? Resulta ahora, recuerden que el de dispersión siempre te va a preguntar dos variables, ¿no? Entonces, en este caso, ya aquí sí existen dos variables, ¿no? Entonces, vean que aquí ya el número de vasos es una variable, ¿no? Y por otro lado, el número de envases herméticos, pues, como era el otro, es otra. ¿Ok? Vamos a quitarle esto de las líneas esas porque hizo toda una traza allí. A ver.
Tun, 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 tun. Aquí está. Vamos a poner esta. Entonces, vean por favor la diferencia. ¿Existe una diferencia, sí o no? Sí, Claro que existe. ¿Por qué? ¿Qué pasó allí? Al final yo siempre estoy graficando, vean aquí la escala, mira, de 0 a 30.000 y la de 0 a 30.000. ¿Cuál es la diferencia? El uno tiene una sola variable y el otro tiene dos. Y en el de una sola variable, al final, no es que exista una, sino que está esta internamente contemplada. ¿Ok? Entonces, siempre recuerden que uno grafica dos variables. Lo que pasa es que en la primera, ya Excel internamente digamos, lo asimila. Pero en la segunda, ya yo estoy diciendo, hey, existe otra variable distinta y bueno, listo, utilízala también. Entonces, por supuesto, la gráfica es totalmente distinta, ¿no? Entonces, súper importante que cuando ustedes tengan dos variables, ya saben que el que hay que usar siempre es este señor que se llama dispersión. ¿Ok? Siempre. Entonces, ya una vez hecho eso, vean, le doy botón derecho, agregar línea de tendencia y vean que puedo ver aquí el valor de R cuadrado y la ecuación de regresión contemplada, ¿no? De hecho, recuerden también que puedo calcular el coeficiente de correlación, ¿verdad? La correlación. Pueden usar las fórmulas ya sea de Pearson o de coef.de y en este caso, pues, seleccionaría estas dos variables. Perdón, tengo que seleccionar primero una y después la otra. Sería esta primero. Esta primero, punto y coma, esta después. ¿Sí? Y vean que en este caso el coeficiente de correlación me dio positivo. ¿Ok? Y la ecuación, por supuesto, también me dio diferente. Entonces, muy importante, muchachos, ¿ok? No es que, utiliza cualquier gráfico. No. ¿Eh? Deben saber cuándo usar líneas y cuándo usar dispersión. ¿Ok? Y depende del caso, ¿cierto? Depende del escenario. una pregunta ahí en cuanto a la línea de tendencia, pues que hicimos lineal ahí, ¿en qué momento uno es que debe aplicar si es polinómica o pues las, Sí. cierto, pues porque hay, Buena sí, pregunta. Buena pregunta, Franklin. Entonces, vean, recuerden siempre, selecciono botón derecho, agregar línea de tendencia, ¿sí? Vean que no es solamente la lineal, hay otras, exponencial, logarítmica, potencial, ¿cierto? Y yo puedo presentar la ecuación y el R cuadrado. ¿Qué hace uno? Simplemente ver aquel que te dé mejor R cuadrado, ¿sí? El R cuadrado es el índice, digamos, de ajuste de la el que variable esté más y cerquita a sobre la uno. variable Y, ¿sí? ¿Cómo, Franklin? Pues ahí no es lo que más o menos he entendido es la que se acerque a uno. Muy bien dicho, así es. En el caso del R cuadrado, el R cuadrado se llama coeficiente de determinación. Y mientras más se acerque a uno, mejor, ¿sí? Mientras más se acerque a uno. R cuadrado, vean, la correlación se determina con la letra R. Y este señor es R cuadrado. O sea, en pocas palabras, es el coeficiente de correlación al cuadrado. ¿Ok? Para el caso de la recta. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, yo empiezo a buscar, vean que me dio aquí 1305 en la exponencial, aquí me dio 1288, la lineal 1391 y la potencial 0148. Al final me quedaría con este, que sería 0148. Me quedaría con este.
Aquí sí les tengo que comentar algo, muchachos. La polinómica aparece a veces, ¿no? Y es muy útil para matemática, pero para estadística no es tan buena. La pregunta es ¿por qué? Bueno, porque con la polinómica yo siempre voy a poder ajustar y vean cómo el R cuadrado sube, ¿ve? Yo siempre voy a poder hacer ajustes, bueno, en este caso hasta el nivel 6, y el R cuadrado mejora. Pero es un arma de doble filo. Voy a tener una ecuación con un buen R cuadrado, pero cuando vaya a estimar, resulta que me puede dar una información no consona con la historia. ¿Por qué? Bueno, pues vean aquí que subió, bajó y aquí subió. Entonces a lo mejor cuando vaya a proyectar, me va a proyectar subiendo. ¿Eh? Y a lo mejor resulta que no va a subir, sino que va a bajar. Entonces, las polinómicas no se usan mucho para predecir escenarios. ¿Okay? Los que más se usan son estas cuatro. ¿Okay? La exponencial, la lineal, la logarítmica y la potencial. ¿Okay? Son las cuatro más usadas. Si vemos este caso de la potencial, vean la ecuación, por favor. ¿Sí? Vean que la X y tiene arriba un exponente. ¿Sí? Entonces, digamos que tomando esa información, yo quisiera predecir, vamos a poner aquí, quisiera saber las ventas de los envases herméticos si si se vendieran, 5,000 vasos. Entonces, vean que estoy así haciendo una estimación, ¿ok? Estoy estimando cuántos envases debería vender si previamente conozco que se vendieron 5,000 vasos. ¿Quién es la causa y quién es el efecto en esa pregunta? ¿Quién es la causa? ¿Quién genera A? Causas son los vasos. Exactamente. En este caso, para esa pregunta, yo estoy diciendo que la venta de vasos me va a generar una venta de envases herméticos. ¿Eh? A lo mejor, ¿ok? Yo no estoy diciendo que sea malo, simplemente lo estoy diciendo para mí. Por eso es que les digo que la causalidad no es una cuestión de fórmula, es una cuestión más que todo de lo que tú vayas a utilizar, ¿sí? Como profesional. Bueno, entonces, ¿cuál sería la respuesta? Bueno, o sea, si vale 5,000, la pregunta es, ¿qué valor voy a colocar acá? Entonces, utilizo esta fórmula y veamos que dice igual 9038, 9 por, y aquí vean que viene x elevado a la ESO. Entonces serían 5,000 elevado, entonces aquí tengo que usar el simbolito del triangulito, ¿cierto? Véanlo, ¿sí? Aquí está el triangulito, este simbolito que es el elevado a 0,087. Y ya, esa sería la estimación, muchachos. ¿Cierto? Bajo esa ecuación, ¿ok? Esa porque es esta ecuación. A lo mejor si hubiera escogido la otra, que era lineal, pues por supuesto que hubiera sido un valor distinto, ¿cierto? Entonces, por ello es que cuando uno busca esa ecuación de regresión, al final siempre, digamos, tiene que contemplar ciertas cosas. ¿Okay? Bien, muchachos, ¿estamos claros allí por hoy? ¿Preguntas? ¿Están por allí? Uy, como que no hay nadie ahí.
Bueno, vamos a dejarlo allí por el día de hoy, chicos, ¿ok? Ya saben, cualquier pregunta por el foro de dudas e inquietudes. Ya voy a colocar tanto la presentación como lo que sería este ejercicio que acabamos de hacer. Entonces, para terminar, como es costumbre, vamos a hacer el Kahoot de hoy, ¿cierto? No sé, Carlos, no sé. Allí sí, no sé, porque el trabajo de aplicación ya es otra cosa. Carlos pregunta que para entregar el trabajo de aplicación el día lunes. El problema es que si se entrega el día lunes, entonces las notas, digamos, pues tardarían un día más en tenerlas. Entonces ese es el gran problemita. Pero no sé, cuéntenme allí, ¿qué opinan ustedes de... Profe, hay veces un día ayuda, pues y más con el tema que está bien largo del trabajo. Los que lo tengan listo para el domingo lo montan y los que de pronto nos haga falta un poquito de tiempo, pues siempre sería de gran ayuda un día más. Sí, a mí me parece muy bien. Ok. Sí, profe, yo creo que lo más justo porque es que está muy largo ese trabajo. Bueno, listo, no hay problema entonces. No hay problema, déjeme, yo lo cambio, entonces sí, para el día lunes. Vamos a dejarlo para el día lunes máximo. Y bueno, ¿entiende? Para después darle allí el feedback. Es muy importante, de hecho, o sea, bueno, ya al final va a ser muy importante que ya más tardar, pues el día jueves o viernes, todos conozcan su nota porque digamos, pues es muy importante que todos estén claros con la nota antes del final, ¿ok? No es bueno presentar el final antes de, o sea, sin saber cuánto llevan en todas las calificaciones, ¿ok? Eh, bueno, Jonathan, al final, pues ya precisamente eso depende de la batería de preguntas y depende ya de otros factores. Allí no me, o sea, no puedo controlar mucho al final en ese aspecto. Recuerden que es una cuestión más que todo del área, ¿no? No es solamente yo el que maneja eso. Bueno, muchachos, entonces vamos a hacer el Kahoot de hoy para terminar la sesión. ¿Ok? Entonces, comenzamos.